Si quieres, antes de empezar, te presentas junto con Isabel para que todos sepan quién les está dando la clase hoy. Hola, ¿me oyen? Sí, te oímos y te vemos. Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces yo voy saludando. Hola a todas, hola a todos. Eh, pues mi nombre es Isabel Agüelo Galindo y estoy aquí con mi compañero, Kevin Andrés Leal. Ambos somos egresados de estadística eh, y ya pasamos por este curso y por el curso de redes y pues tenemos como un pequeño trabajo en el que usamos este proceso del que les vamos a hablar para analizar texto y el que le incorporamos redes y pues precisamente por eso estamos muy a gusto compartiéndoles esto. Yo digo que empecemos. ¿Qué piensas, Kevin? Sí, creo que ya entonces con eso podemos empezar el análisis. Pues como bien dijo Isabela, este fue un trabajo que realizamos con el profesor Juan Camilo hace ya poco más de un año y que, bueno, por lo menos creo que para los estudiantes de redes ya les comentó, fue un trabajo que terminó convirtiéndose en la publicación de un artículo junto al profesor Juan Camilo y junto a la profesora Carolina Luque de la Universidad EAN. Entonces, pues íbamos a compartir la metodología precisamente para ver qué se puede aplicar o cuáles son las opciones para precisamente el análisis de la encuesta que hicieron acá en el curso de Estadística Social. Perfecto. Muchas gracias también por el espacio y por entrar. Em, Precisamente, como mencionó Kevin, nosotros aprendimos de esto, del procesamiento de texto y el análisis textual en nuestro curso de redes con el profesor Juan Camilo Sosa. Les vamos a presentar inicialmente material que es público de su página web. Entonces, pues si quieren en algún momento revisarlo, replicarlo, eh, es libre, pueden entrar si quieren. Y también esto surge de una idea que tuvo él de comparar los discursos de Petro y de Duque ante la ONU. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a lo que es el análisis textual, es muy vigente ahora, ustedes ven gente pues analizando tweets, discursos, textos, etcétera, y digamos que es algo sencillo de hacer y vamos a ver como las herramientas básicas. Entonces, precisamente como lo que queremos es analizar, en este caso, discursos, en el caso del trabajo que estamos hablando, vamos a analizar respuestas en una encuesta, o si queremos analizar un libro, como les dije, tweets, textos, etcétera, pues todo esto lo hacemos con procesamiento del lenguaje natural o lingüística computacional. Entonces, pues aclaremos, el computador va a procesar los textos, se va a encargar de organizarlo, de desmenuzarlo, ni siquiera tendríamos en un principio que leerlo, aunque sería lo ideal. Y nosotras y nosotros vamos a encargarnos de entenderlo y de llevar pues el análisis que queramos llevar a cabo. También para este análisis debemos tener muy en cuenta el contexto de lo que estamos analizando, porque pues en todo el proceso que les vamos a comentar hay distintos pasos en donde tenemos que tomar ciertas decisiones que se basan en qué es lo que queremos sacar del texto, qué es lo que queremos analizar. ¿Estamos comparando textos o simplemente estamos analizando un texto? ¿Qué le queremos analizar? Queremos ver como actualidades, el uso de ciertos términos, intenciones textuales, etcétera. Entonces, pues eso es como lo primero que debemos tener en cuenta. También disponer pues del texto idealmente pues escrito y sin errores de ortografía. En este caso teníamos discursos que están transcritos oficialmente, entonces pues no vamos a tener problemas con ortografía, con puntuación, etcétera, pero por ejemplo si vamos a analizar la transcripción de esta llamada o algo así, si vamos a escuchar un texto y vamos a escribirlo, pues eso sí es algo con lo que tenemos que tener cuidado, también la fuente de donde venga, etcétera. Pero digamos que en este caso estamos en el ideal, tenemos discursos transcritos oficialmente, que de hecho están disponibles para el público. Ahí están los links. Como les comenté, son dos discursos, el de Petro, el del presidente Petro y el del expresidente Duque ante la ONU.
Entonces, listo. Todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a procesar? Con R. Yo sé que varias y varios de ustedes están hasta ahora iniciando en la carrera. Si R no les suena familiar, pronto lo hará. Es un software especializado, el mejor, digámoslo, especializado en labores estadísticas, en análisis estadístico, y se va a convertir en su gran compañero días y noches en la carrera. Entonces, bueno, si no les suena familiar aún, vamos a ver cómo estos comandos básicos que se pueden replicar fácilmente y espero que recuerden al menos como las nociones de lo que es Excel, de lo que es una hoja de Excel, una base de datos en Excel. Tenemos celdas, columnas, filas. Esto nos va a servir como para entender la lógica de lo que está pasando aquí atrás. Entonces, en primer lugar, pues R funciona con ciertas librerías que nos van a facilitar comandos para todo lo que tenemos que hacer. Empezamos pues importando unas librerías, una que precisamente nos permite importar archivos y otra que es como un compendio de un montón de funciones y de comandos que van a ser muy fácil en análisis textual, se llama tidyrs. Bueno, ya les voy a ir como hablando de los elementos de esta librería en adelante. Lo primero que tenemos que hacer es importar los textos. Como les dije, es importante ya tenerlo en un bloc de notas, en un Word, en un archivo en donde ya tengamos como todo el texto desglosado. Y para importarlo debemos tener en cuenta que no estamos hablando de una base de datos normal, en donde tengamos como, no sé, personas, y tengamos ciertos datos como su edad, su estatura, sus notas o algo así, sino que estamos hablando de un texto. En principio no tenemos como individuos y variables o algo por el estilo, sino tenemos un texto. Cuando lo importamos con la función readCSV, que es para leer archivos separados por comas, pues vamos a tener al final un archivo en donde cada línea, digámoslo así, va a ser una línea de texto, como si cada línea de texto fuera pues una fila en nuestra base en Excel, si lo estuviéramos trabajando en Excel, por ejemplo. Entonces empezamos importando este archivo que va a ser de clase table. Esta clase table es como algo más avanzado, por así decirlo, que una hoja de Excel, que una base de datos normal. Porque en principio cuando estamos trabajando en Excel, en cada celda ponemos, qué sé yo, palabras, números, usualmente lo que estamos trabajando. Este objeto table nos va a permitir ir más allá. En cada una de esas celditas de la hoja vamos a poder tener palabras o números o ambas, incluso matrices o algo así. O sea, esto nos lleva ya como a otro nivel en cuanto a con qué estamos pudiendo trabajar y precisamente por este objeto es que necesitamos la librería tidyrs y para poder editarlo. Ok, pero entonces una vez tengamos esto, lo que tenemos que hacer es convertirlo en un vector. Queremos un vector en donde cada elemento sea una parte de nuestro texto, una de las líneas de texto. ¿Cómo hacemos esto? Con la función C y entre paréntesis el objeto, que es la manera que tenemos para vectorizar en R. Y esto nos va a arrojar una lista. Una lista, digamos que cuando vectorizamos un table vamos a tener una lista en donde cada elemento de la lista va a ser una línea de texto. Ahora, ¿qué pasa? No queremos trabajarlo con lista, como les dije, queremos vectores. Queremos un vector, queremos algo muy fácil de trabajar. Entonces tenemos que desenlistar esa lista, que lo hacemos con la función onList, en donde, y ahora cada uno de esos vectores pues va a ser de un tipo carácter, porque vamos a tener palabras, vamos a tener partes del discurso. Ahora, algo muy importante es que como teníamos una lista originalmente, a cada elemento de la lista R le asigna un nombre. Digamos, X1 es el primer elemento, X2 es el segundo elemento, y así con cada una de las líneas de texto. Entonces, en el momento en lo que lo desenlistamos, el objeto va a quedarse aún con esos nombres y tenemos que eliminarlos porque nos va a distorsionar todo. Entonces, este pasito que dice aquí, importante, es simplemente quitarle los nombres de las columnas que teníamos en la lista a nuestro nuevo vector. Entonces, ahora sí, ahí está el ejemplo que les está mostrando Kevin.
Vamos a tener un vector, ahí se ve, la primera componente es una frase o una oración, vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra, punto. Eso fue con lo que empezó Petro su discurso. El segundo elemento es una oración aún más larga. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares y bueno, todo se va a extender y vamos a tener tantos elementos en ese vector como líneas tenga el texto. Entonces, en un principio vamos a trabajar con eso. Luego hacemos exactamente lo mismo con el texto de Duque, que en esa línea ya resumió todo lo que les acabo de decir. Y luego de eso ya vamos a tener, digamos, la estructura ideal que queremos para volver a trabajar con un tubo. Con, digamos, de tamaño tanto como líneas de texto haya y un table o un data frame, que es el objeto pues por defecto con el que trabajamos en R, que son bases de datos normales. Como les digo, volvamos a la imagen de un Excel, en donde cada línea sea las líneas de texto que ya observamos. Entonces, aquí pueden ver, aquí nos está diciendo precisamente, tenemos 2 columnas, una que nos indica de qué línea estamos hablando, línea 1, como ya les comenté, vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. Línea 10, línea 2. Allí hay una explosión de vida, ta, 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 ta. Listo. Ese es el objeto con el que vamos a empezar a trabajar. No nos vamos a quedar con las líneas de texto, pero vamos a empezar a trabajar con ese objeto. Así es. Entonces, bueno, acá termina la parte de la importación donde ya tenemos el texto disponible para empezar a trabajar. Y de esta forma podemos empezar con la verdadera parte de tokenizar el texto. ¿En qué consiste la tokenización? Consiste en encontrar la unidad de análisis más básica para nuestro análisis. Digamos que lo más sencillo y lo estándar es que cada una de las palabras presentes en el texto se conviertan en cada una de las filas de nuestra matriz, de nuestro table, de las cuales vamos a obtener un análisis. Sin embargo, es importante decir que la tokenización no consiste en que simplemente dejamos una palabra. Si nosotros lo quisiéramos, la tokenización puede consistir en que en cada línea de nuestro hoja de Excel, como venía manejando el ejemplo Isabela, o en nuestro table DR, podemos tener o 2 palabras, o a 3 palabras, o un número definido de palabras. Pero depende de lo que el investigador quiera y hasta cuál sea la unidad que quiera manejar. En nuestro caso, y como posteriormente queríamos hacer un análisis de redes, lo que nos convenía, o bueno, para empezar el análisis exploratorio, lo que convenía era hacer una tokenización de una sola palabra. Entonces, ¿cómo empezamos eso? Acá nuevamente importamos las librerías de Tidytext y Magritte, que son unas que nos van a brindar unas funciones adicionales para análisis de texto y para trabajar con estos objetos TIVA. Entonces, tenemos el objeto del texto de Petro, el tibol que tiene en cada una de las líneas una de las frases dichas por él en el discurso. Y como bien dije, queremos es obtener cada palabra en cada una de las líneas del tibol. Así que mediante este código de honest tokens, estamos diciéndole como que la entrada es el texto y la salida queremos que sea cada una de las palabras. Adicionalmente, con este filtro, estamos eliminando los espacios de los saltos de página entre las palabras, entre las líneas y también los espacios en blanco entre las palabras. Así que digamos que ya al ver la dimensión, bueno, y también importante decir, para de pronto los que no conocen R o los que están empezando, este no es una forma de programar común en R. Este símbolo que está saliendo acá viene de la librería Magritte y lo que está pasando es que con este símbolo estamos editando este objeto. Es decir, nos estamos ahorrando tener que crear otro objeto en R que ocupe más memoria, aparte del que ya veníamos, sino que sobre este objeto que ya existía estamos ejecutando estas funciones y se va a guardar su resultado. Entonces, ahora cuando vemos el objeto de table de text Petro, cuando vemos las dimensiones, es decir, la cantidad de filas y de columnas, precisamente las 2162 filas van a corresponder a la cantidad de palabras usadas por, en este caso, el presidente Petro en su discurso. Y así es como lo vemos ahora. Bueno, primero la línea, pues vamos a mantener en qué línea se encontraba la palabra
Y en la segunda columna, pues ya vamos a tener como tal nuestro token, nuestra palabra, nuestra unidad de análisis básica para empezar el análisis. Lo mismo pasa con Duque, en este caso, pues para ver, Duque empezó su discurso diciendo, nos encontramos de nuevo en este foro global que ha, y bueno, puntos suspensivos. Una vez teniendo los tables en donde ya tenemos cada una de las palabras, empezamos con la normalización del texto, entiéndase también como el preprocesamiento de la base de datos. Es importante decir que en el español hay bastantes consideraciones adicionales que, por lo menos que, por ejemplo, el inglés, etcétera, que en realidad muchos de estos códigos vienen hechos en inglés. Em, ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, hay que cambiar todo a minúsculas si así se desea, porque pues en este tipo de análisis en realidad no hace gran diferencia el que se estén usando mayúsculas con minúsculas, pero para el sistema, para el computador, pues si encuentra una palabra con la primera en mayúscula o toda escrita en mayúscula, la va a considerar distinta que la misma palabra escrita en minúsculas. Por eso es importante pues dejarlas todas en el mismo formato. Adicionalmente, pues se elimina la puntuación. Y si son observadores, pues estas dos primeras puntos a tener en cuenta en la normalización del texto ya fueron hechas por precisamente perdón, no, desde acá, desde la función de unStokens, que ya convierte las palabras en minúsculas y elimina los signos de puntuación. También hay que tener en cuenta si aparecen símbolos especiales, digamos que esto aparece más, por ejemplo, con el análisis de tweets, como cuando se usan emoticones o numerales, etcétera, cualquier cosa que venga de las redes sociales. Este es un punto muy importante a tratar en el momento de normalización del texto. Normalmente también son eliminados o, pues también, dependiendo del objetivo, puede que se dejen porque aporte al análisis de la intención del autor del texto. Y ya acá vamos a ver siguiente, cómo tratar con los números, con los acentos, es decir, con las tildes en las palabras. Em, También es importante decir que hay veces que en el análisis de texto se desea conservar únicamente la raíz de la palabra. El ejemplo acá que nos presentan es como nos podemos quedar solamente con la parte de compute y digamos que no reconocer como palabras distintas computational, computers, computation, pues obviamente también aplica para el español. Nuevamente, son todos detalles que dependen del investigador, del objetivo del estudio. Em, y también hay que mencionar que se debe hacer una eliminación de stop words. ¿Qué son las stop words? Son palabras que no aportan al análisis del texto, que no tienen un valor muy grande o que no, sí, en definitiva no aportan porque estas palabras van a corresponder a artículos, preposiciones, conectores, verbos que son muy comunes. Digamos que son palabras que al final no nos van a decir nada sobre las intenciones del autor, pero que sí nos van a inflar de pronto las estadísticas que obtengamos o no nos van a permitir de verdad ver los temas que estamos interesados en estudiar. Mm, Ok, sí, sí. yo quiero hacer aquí un llamado de atención, o sea, una cosa, dos cositas en las que tenemos que tener cuidado, que, bueno, como bien ha dicho Kevin, en el español todo esto es un poquito más complejo, precisamente por la naturaleza del idioma. Una de las cosas que lo hacen más complejo es el uso de las tildes. En nuestros casos, pues tenemos palabras en las que una tilde puede cambiar todo el significado. Digamos, papa y papá. Término, termino, terminó, té y té de bebida, etc. Entonces, esto es importante porque según lo que queramos estudiar, a lo mejor queremos rescatar una palabra y la otra no. Tal vez estamos viendo, qué sé yo, una mención de familiares en un texto y nos importa papá y no papa, o estamos viendo cuántas, no sé, este es un ejemplo, pues, de juguete, digámoslo así, pero queremos ver, no sé, las bebidas. Estamos viendo bebidas que se nombren, entonces un té con tilde va a diferir de té del pronombre, como yo te hablo, yo te escribo. Entonces, esta eliminación de stop words, la idea es que se haga antes de eliminar los acentos, de eliminar las tildes, porque así, digamos que tenemos en cuenta cuál realmente es la palabra que queremos eliminar.
Si yo no elimino las tildes y me quiero deshacer de todos los pronombres, pues se va a ir el T del pronombre, pero yo voy a conservar el T de bebida. O se va a ir el papa de una papa y se va a conservar el papá de algo por el estilo, el bebé, del bebé, etc. Entonces, precisamente por eso tratamos de hacer la eliminación de las stop words antes de eliminar los acentos para asegurarnos precisamente de que estamos eliminando la palabra que sí queremos eliminar o bueno, que no nos va a servir para el análisis. Una vez hecho esto, ya podemos eliminar los acentos, digamos, con tranquilidad porque no se nos van a combinar esas dos palabras que tenían significados e intenciones distintas. Y ahora solo se va a contar como una porque vamos a eliminar todas las tildes para poder analizar esto correctamente. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y por eso les decía, tenemos que tener muy claro el contexto del análisis que vamos a hacer y qué es lo que queremos sacar del análisis. Aquí, por ejemplo, que estamos viendo discursos de políticos, o también en el ejemplo pues, del trabajo que les vamos a mostrar Kevin y yo, nos interesaba ver, por ejemplo, una intención, una inclusión hacia las mujeres o hacia el género. Entonces, en nuestro caso, para nuestro análisis, referirse a un término en femenino era diferente a referirse en masculino. Decir todos es distinto a decir todas, decir colombianos es distinto a decir colombianas, ¿sí? Y por eso no eliminamos, como dice ahí, todos los sufijos, no eliminamos esos morfemas de género porque queríamos ver esa distinción. ¿Cuál se decía más? Si solo se referían como en masculino a todos o había una distinción o en cuál se hablaban más proporción. Entonces, en este caso, no nos servía, por ejemplo, eliminar, dejar todas las palabras en su raíz, porque queríamos ver ese detalle. Esto de eliminar los sufijos o dejar solo la raíz, pues nos eliminaría los morfemas de género, eliminaría, por ejemplo, si se está hablando en plural o singular, eliminaría las conjunciones de los verbos, los distintos tiempos, etcétera. Entonces, como que tenemos que tener cuidado de qué es lo que queremos sacar, qué es lo que estamos analizando. Si solo queremos ver los tópicos en general de un texto, pues resumir todo en las raíces de las palabras nos serviría mucho, ¿sí? Y nos simplificaría mucho el trabajo. Pero si queremos tener cuidado en todos esos detalles, pues es mejor como hacer como más despacio esto, ver qué queremos eliminar, qué no y qué vamos a rescatar. Así es. Entonces, sí me quedó clara que esta parte de sufijos tampoco pues, se elaboró en este ejemplo, o sea, ni en este ejemplo de que le estamos presentando, ni en el análisis que realizamos nosotros a los discursos presidenciales de posesión. Entonces, ¿cómo sigue el código en este caso? Entonces, primero, el tratamiento de los números que aparecen en el texto. Acá también es decisión del investigador pensar en si quiere mantener los números o no. Primero acá estamos viendo cuáles son las palabras y con qué frecuencia se están presentando, en este caso, en el texto de Petro. Vemos CO2, bueno, distintos números, posiblemente años. En el texto de Duque vemos que aparecen muchos números más, como menciona, distintos años, etcétera. Sin embargo, pues en este análisis, también como en el que nosotros hicimos sobre los otros discursos, decidimos eliminarlos, puesto que no eran como de gran interés mantenerlos. Pero nuevamente, pues si de pronto hay algún número que sea muy importante tener en cuenta los objetivos del estudio, pues entonces en este caso se omite esta parte de eliminar los números. Acá está ocurriendo la eliminación de números. Acá en esta parte solamente estamos buscando y viendo cuáles son los números que se presentan. Se buscan pues viendo que aparezca cualquier número en el contenido de la palabra. Y ya en este código, con este cambio en la función de clear, se está haciendo, se está ahora sí editando el objeto de texto, en este caso de Petro y de Duque, y estamos evidenciando pues que se hayan eliminado esos registros efectivamente. Ahora, pasamos a la eliminación de las stop words. Como bien dijo Isabel, es algo que queremos hacer antes de tratar con los acentos de las tildes. ¿Cómo se hace la eliminación de stop words? En general, por lo menos para el caso del inglés, pues existen varios diccionarios de stop words que, digamos, que nos permitirán hacer ese filtro. Acá vemos ejemplos de lo que era, pues, por ejemplo, en el idioma de inglés,
about, conectores, palabras como que no aportaban gran significado. En el caso de los diccionarios en español, existen más pocos que los que pueden existir, por ejemplo, para el idioma inglés, pero sí los hay. El profesor Juan Camilo, pues afortunadamente lo pudo comentar acá. Y este texto también está disponible, este listado de palabras de estos words también está disponible en los recursos de él y la verdad fue el mismo que usamos para nuestro análisis. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente se hace la importación del listado de palabras de StopWords con todo lo que ya nos mencionó Isabel al inicio, lo guardamos en un objeto de StopWords español, perdón. En este caso, este listado tiene 444 palabras y acá vemos el inicio de ese listado, entonces vemos algunos, ambos, empleamos, ante, un montón de palabras que no nos van a aportar a nuestro análisis, que no nos interesan. Y una vez importado ese documento, lo único que hacemos es que en el texto de Petro, en nuestro table de Petro, lo cruzamos, hacemos como, de pronto para los que conozcan el lenguaje SQL es como hacer un inner join o en este caso es como buscar las coincidencias en el texto de Petro con el listado de palabras de estos words y le estamos diciendo que las elimine. Entonces, que de texto de Petro se elimine cualquier palabra que aparezca en este listado. Finalmente, en este caso, para el discurso de la ONU, la cantidad total de palabras es de 900, si recuerdan, de las 2000 que habían en el inicio. Y pues acá vemos cuáles son esas palabras que nos están quedando, ya son palabras que efectivamente nos interesan estudiar. Y lo mismo se hace para el texto de Duque. Ahora, luego de ya haber hecho eso, ahora sí podemos hacer el tratamiento de quitar las tildes. En realidad, pues esto puede ser un poco más como de formalismos, como para quedarnos con las palabras básicas, pero si pues no hay problema en que se mantengan las tildes, pues tal vez no es necesario quitarlas para que se vean en los gráficos o en los resultados que se van a presentar, pero pues acá está el código para hacerlo. Se crea una lista donde a cada respectivo símbolo de su tilde se le asigna pues su vocal sin la tilde, se guarda en un objeto llamado como lista de reemplazo y nuevamente, pues se coge el texto, en este caso de Petro, mediante este código un poco largo, se está diciendo que pues cualquier palabra que tenga una vocal con tilde la reemplace por su respectivo símbolo sin el tilde. Entonces acá vamos a ver el ejemplo. En el texto de Petro teníamos allí, explosión, un montón de palabras más. Acá ya nos van a aparecer sin las tildes efectivamente. Lo mismo pasa con el de Duque. Ah, bueno, tener en cuenta que en el de Duque ya nos quedamos es con 1183 palabras. Y acá entonces empezamos. Hasta acá ya termina todo lo que es el preprocesamiento del texto. Bueno, varios de los pasos necesarios para empezar a realizar cualquier análisis estadístico que se quiera hacer. Así que estas son todas las consideraciones que se deben tener en cuenta para poder hacer un análisis de texto. Decir que pues esto es una de las formas, ¿no? Análisis de texto se puede hacer de muchas maneras, pero esta es como de las formas clásicas. Claro, digamos que hasta acá vamos en todo lo que sería como el análogo de una limpieza de bases de datos, por decirlo de alguna manera. Em, hay que aclarar, como les comenté al principio, en este caso teníamos la fortuna de ya contar con unos textos oficiales transcritos, pero por ejemplo, si esto lo vamos a recoger de una encuesta, de cosas que escribe la gente o de una transcripción, pues no tan oficial, primero deberíamos como tener un poco de cuidado con la ortografía, con ver cómo corregirla, como para tener esa como medio homogenización de las palabras que estén bien escritas antes de poder hacer todo esto y asegurarnos de que no la misma palabra no quede como dos diferentes porque hay un carácter en el que se equivocaron o algo por el estilo. Entonces, digamos que eso es con lo que tenemos que tener cuidado. Estos diccionarios de stop words, pues efectivamente, pues no hay tantos en el español, pero también se pueden acomodar según el interés del texto, ver qué no nos interesa. Casi siempre, pues como les dijo Kevin, son pronombres, preposiciones, artículos, conectores, etcétera, que pues podemos decir con mucha frecuencia, pues por la naturaleza gramatical. Pero que nos van a hacer ruido en análisis como esto. Si ya limpiamos la base de datos, podemos empezar a analizar cómo se nos ocurre.
El análisis, digamos, por defecto, el primero que uno suele hacer y que siempre se hace en análisis de texto es el de frecuencias. Como ya nos libramos de todas las stop words, de todos los pronombres, de todos los artículos, de todas las veces que podemos decir de en una sola frase, pues ya nos van a quedar solo como las palabras que nos interesan. Y la frecuencia con la que los decimos, pues nos va a hablar de a qué le hacemos énfasis en un discurso, a qué le hacemos énfasis en un texto. Entonces, entre más frecuente la encontremos, pues va a ser como porque era una palabra, digamos, importante con respecto a la frecuencia. Entonces, pues eso es lo primero que hacemos. Esa primera línea de texto, pues lo único que hace es contar cuántas veces está una palabra en nuestra base, en nuestro discurso, y las ordena pues de mayor a menor con base en esa frecuencia. Entonces podemos decir cuáles de las palabras interesantes pues más se repitieron en el caso de Petro fue selva, guerra, drogas, vida, adicción, humanidad, petróleo, plantas, salvar América, pues ahí podemos ver más o menos cuáles fueron algunos de los temas que trató en su discurso. Digamos que ya ni siquiera hemos leído el discurso, no nos sentamos aquí a escuchar a Petro en la ONU hablando, pero ya podemos saber más o menos de qué habló, qué temas tocó y no tenemos como todo el contexto, pero sí más o menos como que fue lo más importante, lo que más recalcó. Y podemos ya entrar a comparar con los temas de los que más habló Duque, que habló Colombia, acción, pandemia, agenda, desarrollo fiscal, frente, paz social, año. O sea, aquí digamos que el objetivo de esta clase no es ya como ponernos a interpretar cuáles fueron las intenciones de los discursos, pero ya podemos ver como las diferencias entre las principales cosas que abarcaron. Ya digamos para hacerlo más ilustrativo, si lo queremos presentar, pues podemos hacer el clásico gráfico de barras, en donde pues vamos a tener como las principales palabras y el tamaño de las barras va a ser su frecuencia. Entonces ahí ya podemos comparar la importancia de las palabras. O también algo muy común es hacer nubes de palabras. Entonces aquí ya podemos visualizar más palabras directamente cuáles son. Ahí ya podemos diferenciar 20, por ejemplo, en este caso en el código se establecieron 20 y el tamaño de las palabras pues también va a estar de acuerdo a su frecuencia. O sea, todo esto lo estamos hablando de frecuencia. Sino que esto ya es como mucho más ilustrativo y podemos comparar de una vez, digamos, ambos discursos. Sí, acá pues solamente decir, pues en cuanto al código de gráficos, sí, en ese sí no vamos a indagar mucho, pero solo vamos a mencionar que en este caso para los gráficos de barras se usa una librería ggplot. Para los que aún no están familiarizados con R, R tiene sus funciones básicas para realizar gráficos. Sin embargo, en general esos gráficos no suelen ser tan bonitos o tan actualizados, pueden verse un poco más a la antigua. Entonces, ggplot es una librería que nos permite hacer cualquier gráfico de las funciones base de R e incluso muchos más con mayor complejidad y con mayor detalle. Entonces, es el que se usa. Y para las nubes de palabras, pues sí hay que importar una librería específica que nos permite, pues, mostrarlas. Em, bueno, después de esto del análisis de frecuencias, pues vamos a encontrar, como bien decimos, se puede hacer cualquier tipo de análisis que sea el apropiado, entonces se pueden empezar a calcular frecuencias relativas, entonces cuál es el porcentaje en que las palabras aparecen en los discursos, comparar o hacer el cálculo de cuántas palabras compartieron entre los discursos o cuál es el porcentaje de palabras que son distintas. Incluso también pues se mostró que de pronto se puede hacer calcular la correlación entre los discursos de acuerdo a las frecuencias de las palabras y hacer como evaluar qué tan confiable es esa correlación, pero pues este es específicamente hacer el coeficiente de correlación lineal no puede ser el mejor caso para los textos, puesto que hay supuestos de normalidad que tienen en cuenta ese coeficiente y que habría que revisar si lo cumple un texto, que en general puede que sea que no, porque encontrar normalidad en la realidad es difícil, pero pues son como para mostrar algunas de las opciones que se pueden tener en cuenta para seguir analizando texto. Luego de hacerle el análisis de frecuencia, entonces viene algo muy común que es el análisis de sentimiento. El análisis de sentimiento de un texto pues, puede realizarse de múltiples maneras, puede tener varios enfoques. ¿Qué es lo más básico? Que las palabras se clasifiquen en positivo o negativo, es decir, como por decirlo de cierta forma, una variable binaria que solamente tiene esos dos valores.
Por otro lado, puede que a veces incluso uno se encuentre con que se establece el sentimiento positivo, neutral y negativo. También es completamente válido. O en otros casos ya no se habla solamente de decir si una palabra es positiva o negativa o neutral, sino que se aplican escalas. Entonces, en una escala de 1 a 5, qué tan positiva es la palabra o qué tan negativa lo es. Nuevamente, pues todo esto depende del interés, de qué es lo que se quiera realizar. En este caso, para los discursos, y creo que esto puede basarse más en el hecho de que estamos comparando solamente, en este caso, dos personas, que es el presidente Petro y el expresidente Duque. En nuestro trabajo, en esos discursos, comparamos los discursos del presidente Petro y de los expresidentes Duque, Santos y Uribe. Entonces, en ese caso, era solo necesario ver cantidad de palabras positivas y negativas. Sin embargo, pensándolo un poco para, digamos, el análisis de encuestas, donde ya tenemos textos pertenecientes a muchas personas, se puede pensar en hacer un análisis de sentimiento, pero asignando escalas en los valores para el positivo o negativo, como pues bien lo hizo el compañero Alejandro, imagino que varios pudieron ver el archivo que él envió, en donde él sí estableció escalas de esos sentimientos. ¿Por qué es importante ahí? Porque entonces en este caso lo más común que se hace en estos tipos de análisis es sumar esos puntajes para cada una de las personas, y entonces ahí podemos hablar de de la distribución en los sentimientos del positivo y el negativo a lo largo, pues, o bueno, teniendo en cuenta las opiniones de muchas personas, en este caso para la encuesta. Pero vuelvo y recalco, en este caso solamente se hizo teniendo en cuenta el valor positivo o negativo. Em, ¿Cómo se hace esto? Nuevamente ocurre que, como pensando en las stop words, entonces vamos a tener diccionarios de palabras que ya se encargó de realizar otra gente, de palabras positivas y palabras negativas. Nuevamente, al caso de que vamos a encontrar varios diccionarios para el inglés. Si no estoy mal, estos fueron los ejemplos que nos brindó el profesor, si alguien está interesado en hacer análisis de texto en inglés. Pero también se lograron encontrar algunos, son pocos, pero también se encuentran diccionarios para palabras positivas en español y para palabras negativas en español. Así que nuevamente volvemos a hacer el procedimiento, se importan esos textos de las palabras positivas, de las negativas. En este caso se unen los dos conjuntos de palabras en un solo objeto de sentimientos, de palabras de consentimiento. Y bueno, pues acá podemos ver un conteo. Entonces la cantidad de palabras negativas, en este caso 4.000, y de palabras positivas 2.000. Em, y acá este conteo, comparación de diccionarios. Bueno, sí, sí, acá se están como comparando dos diccionarios que él nos presentó. Si no estoy mal, creo que esto corresponde al de las palabras en inglés y este es el de las palabras en español. Em, y bueno, acá, ¿qué pasa? Pues igual que como se hacía con el diccionario de las stop words, pues uno coge el table del objeto, en este caso el texto de Petro o el de Duque, y encuentra otra vez la intersección con las palabras que tienen algún sentimiento asignado, y pues se hace ese cruce entre las dos tablas, y lo que nos permite obtener el listado con las respectivas frecuencias. Entonces, en este caso estamos viendo nuevamente el gráfico de barras, pero hacia la izquierda vamos a encontrar las palabras que son negativas y la frecuencia con las que aparecen en el discurso, y hacia la derecha las palabras positivas, nuevamente con su frecuencia. Otros detalles a tener en cuenta. Por supuesto, esto también depende del interés del investigador y de revisar muy bien cuáles son los sentimientos que se están asignando en estos diccionarios. Es completamente de libertad que se agreguen palabras y con sus respectivos sentimientos, como que se cambien o se intercambien los sentimientos que ya venían por defecto. Es algo que también en su momento tuvimos que revisar con Isabela para el estudio, porque pues puede que algunas palabras no tuvieran tanto sentido, y también depende del contexto del análisis, como de conocer un poco de qué fue lo que se trató de hablar en los discursos, en el libro, en las respuestas de la encuesta, y saber cuál es el verdadero significado o el sentimiento de la palabra en este momento. Y nuevamente, pues se puede ver tanto en el gráfico de barras como con las nubes de palabras. Acá pues se ve bonito porque estamos comparando directamente las palabras positivas con las negativas, y nuevamente el tamaño de la palabra corresponde a la frecuencia con la que aparece en el discurso. Estos tamaños son relativos, ¿no? O sea, acá no está diciendo como que paz y crisis están apareciendo con
con la misma frecuencia, no, es como que crisis es la más alta en las palabras negativas y paz es la más alta en las palabras positivas. Y bueno, hasta acá iría en toda la parte de análisis de texto. Ok, Em, yo quiero incluir el hecho de que tenemos que tener cuidado también cuando hacemos un análisis de sentimientos, porque pues hasta este punto estamos viendo la palabra como unidad de análisis. Cada palabra es una unidad de análisis y a cada una le podemos asignar un puntaje o un sentimiento, positivo o negativo. Digamos, feliz, pues muy probablemente va a tener una intención positiva, una emocionalidad positiva, pero es posible que mi frase completa sea no estoy feliz o no soy feliz. Entonces, a lo mejor ese feliz solito tenía una intención positiva, pero toda la intención de mi frase no lo tenía. Entonces, digamos que esa es una limitación de alguna manera de este análisis, pero también digamos que nos habla un poco de nuestra manera de expresarnos. Si al expresarnos no, yo digo no soy feliz en vez de decir soy infeliz, pues digamos que mi elección de palabras cambia y eso es algo que también pues tenemos en cuenta acá. Aquí estamos hablando de cuántas veces o con qué frecuencia se utilizaron palabras con una emocionalidad positiva o una emocionalidad negativa. Entonces es como un aspecto a tener en cuenta. Otra cosa que quisiera mencionar es que digamos, todo esto es lo básico. O sea, procesamos los datos, hicimos un análisis de frecuencias, hicimos un análisis de frecuencias teniendo en cuenta el sentimiento, si es positivo o negativo, pero aquí el límite es, digamos, el de la imaginación. Si no estamos comparando discursos y a lo mejor estoy analizando un libro y yo quiero ver la intención emocional del libro a lo largo de la historia, o a lo largo de un discurso también, pues yo podría, por ejemplo, partir el discurso en varias partes y en cada una de las partes hacer el análisis de sentimiento. Entonces yo puedo ver cómo evolucionan los sentimientos a través del libro, yo puedo ver ahí como la narrativa de lo que estamos hablando, del discurso, etcétera. Entonces digamos que podemos hacer todo lo que queramos con este tipo de análisis y por eso pues es bastante interesante. Y nos sirve precisamente cuando queremos ver opiniones, emocionalidades, actitudes, como lo puede ser el trabajo pues que queremos hacer sobre cómo se siente la gente acerca del paro. Pero bueno, digamos que aterrizándolo un poquito al trabajo que les mencionó Kevin, que se convirtió en un artículo, nosotros en primera instancia hicimos una comparación de discursos de inauguración presidencial de los últimos 4 mandatarios, es decir, de Uribe, Santos, Duque y Petro. Entonces, todo el proceso fue exactamente el mismo. Digamos, el cuaderno que les está mostrando Kevin es como un trabajo preliminar que salió de hecho de un taller de la clase de redes con el profesor Juan Camilo. Entonces, hicimos todo lo que les mostramos e incluimos pues un análisis de redes que lo chévere del análisis de redes es que nos va a ayudar con eso que les dije, con esa limitación que tenemos de que no tenemos en cuenta la frase completa, sino solo las palabras, pues cuando ya las conectamos en redes ya podemos ver de pronto frases completas, porque conectamos las palabras según si son consecutivas en un texto o no, o bueno, podemos ver aún más allá. Pero bueno, digamos que este no es el objetivo de hoy, porque ya es un poquito más, digamos, más allá. complejo. Sí, un poquito más complejo. Pero pues nosotros empezamos con exactamente lo que les dije, un análisis de frecuencias y un análisis de sentimiento, siempre en torno a comparar los 4 discursos, a qué temas les daban más importancia, qué mencionaban con más frecuencia, quién decía qué palabra y qué no, quién no mencionaba esto en el discurso, entonces todo eso lo podemos ver simplemente con análisis de frecuencias. ¿Quién daba su discurso con términos más negativos que positivos? ¿Qué términos negativos utilizaban? ¿Qué términos positivos utilizaban? Etcétera. Entonces, por ejemplo, pues detalles aquí interesantes es que, como les mencioné, nosotros no eliminamos los morfemas de género porque queremos ver precisamente en ese discurso cómo se está dirigiendo un mandatario al país entero, a un país donde tenemos prácticamente 50% de la población mujeres y 50% hombres, pues entonces vimos, por ejemplo, que Petro es el único que dice colombianas o colombiana.
Todos los demás se refieren a las personas como colombianos únicamente. Entonces, pues solo con eso, miren que, como les digo, ni siquiera hemos escuchado necesariamente los discursos, ni siquiera los hemos leído, pero nada más con ese análisis de frecuencias ya vemos en qué se distingue uno de los cuatro. Y lo mismo, podemos ver que casi todos tienen como con mayor frecuencia Colombia, excepto Uribe, qué términos usa más Uribe y no los demás, etcétera. O sea, todo eso es algo que podemos sacar de análisis básicos, como sería un análisis de frecuencia. Pero como les digo, el computador procesa, nosotros entendemos, interpretamos y le podemos sacar muchísimo a un análisis de frecuencia, a un análisis de discurso. Entonces, este código, por ejemplo, también es público, está en nuestros GitHubs. Y es otra aplicación de lo que les acabamos de presentar. Sí, digamos que preferimos hacer las explicaciones con el código del profesor Juan Camilo porque pues todo está más desmenuzado y más explicado cada una de las funciones con pasos adicionales, pues acá ya en el código de nuestros repositorios de GitHub, pues digamos que muchos pasos ya se hacen inmediato, como toda la importación de texto en una forma mucho más rápida y la tokenización e incluso pues por lo menos en esta visualización del cuaderno no aparecen los códigos para obtener los gráficos, sino que se muestran directamente, pero digamos que por eso utilizamos primero el código del profesor. Y como bien dijo Isabela, cualquiera de los dos está disponible para que lo trabajen o lo utilicen. Otra cosa a tener en cuenta, hay muchas cosas a tener en cuenta. Estos diccionarios que utilizamos, diccionarios, por ejemplo, de stop words o de palabras positivas o negativas, pues suelen ser como preestablecidos, los podemos buscar en internet, y suelen ser como más formales, de alguna manera, o sea, como más homogenizados en toda la habla española o la habla inglesa, etcétera. Sin embargo, como dijo Kevin, esto siempre lo tenemos que revisar. Según nuestro análisis, pues es posible que algunas palabras tengan más sentido como positivas, tengan más sentido como negativas y algunas que ni siquiera estén en el diccionario. En nuestro caso, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el trabajo actual o nada más con los discursos o nada más según el texto que estemos analizando, pues puede haber mucha jerga propia de países o de regiones que pues digamos nosotros y nosotras sabemos cuál es la intención, cuáles son las intenciones de las palabras, pero a lo mejor en un diccionario preestablecido en internet no. Entonces podríamos incluir esas palabras. ¿Qué cosa? O sea, porque quisiera hacer un llamado de atención en esto? Porque precisamente en el trabajo que queremos hacer de analizar las encuestas, una encuesta que se hizo libre, anónima a estudiantes, pues vamos a hablar como hablamos naturalmente. Entonces pueden haber términos que no reconozca un diccionario de palabras positivas o negativas. Por ejemplo, vimos que alguien mencionó rosca o algo por el estilo, que pues muy seguramente no va a estar en ese tipo de diccionarios, pero nosotros como personas podemos ver esos diccionarios y saber, bueno, rosca lo dijeron con esta intención o con esta otra, entonces lo podemos incluir, podemos asignarle un sentimiento, pero entonces todo viene de nosotras estar revisando, interpretando y pues acomodando según el análisis que queramos hacer. Así es. Entonces, pues con todo esto creo que terminamos ese primer análisis. Digamos que ya el análisis de redes vendrá un poco después cuando ya se hayan tomado decisiones en cuanto al análisis de sentimiento que ya se dio en la base de datos y de revisar efectivamente que los sentimientos tienen como bueno, que las palabras tienen los sentimientos que queremos para este análisis de las encuestas y adicionalmente, importante decir, como vieron, pues nosotros estábamos comparando solo dos discursos de dos personas distintas o en nuestro trabajo de cuatro personas distintas. En este caso, pues hay que tener en cuenta el hecho de que ya estamos hablando de textos otorgados por, pues, la última vez que supe, más de 280 personas. Entonces, acá ahora viene en interés o viene en juego determinar cómo se va a tratar con tantas personas distintas o cuál va a ser el análisis que se quiere hacer para comparar esos discursos. Bueno, pues muchísimas gracias, muy chévere. Aprendimos mucho, por lo menos yo. Y pues excelente todo ese material que nos muestran y pues también agradecerle a Juan Camilo que tiene todo eso ahí libre para todos. Y pues bueno, esa era justamente la idea, queríamos tener como esta introducción para nosotros empezar a trabajar con ese sondeo que hicimos.
Y como tú dices, Kevin, pues lo primero va a ser este análisis de texto y de frecuencias y si acaso de sentimiento, pero pues todavía no necesariamente pues la construcción de las redes, sino eso vendría ya como en un segundo tiempo. Entonces, pues Isabela y Kevin, muchísimas gracias, muy chévere. Muchas gracias por su tiempo y por la disposición. No sé si Juan Camilo quiera decir algo, si alguien tenga alguna pregunta. Buenos días. No, no, solamente un par de cosas. La primera, felicitar a Kevin y Isabela por el trabajo. Siempre han sido excepcionales haciendo las presentaciones y trabajando, entonces, muy buen trabajo. Y la segunda es que lo que usualmente les digo en clase y es que una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Entonces, nadie se hace más fuerte viendo entrenar en el gimnasio a los demás. Entonces, la idea es que puedan coger el material que Kevin nos presentó y Isabela nos presentó, pues está disponible ahí, es público y lo vayan procesando paso a paso. Cuando Kevin y Isabela hicieron el artículo, eso ahorita se ve bonito, pero eso fueron horas de trabajo y Claro, fueron bastante tiempo como pensando, bueno, cuáles palabras incluimos en las stop words, cuáles vale la pena quitar, no quitar, en fin, como que hay bastante trabajo que solamente se hace cuando uno lo está replicando. Y es en ese momento cuando pues uno tiene que llorar un rato, pues porque hay comandos que no van a funcionar porque no están instaladas las librerías o porque la versión de R que uno tiene no está actualizada o en fin. Es en ese momento cuando uno ya dice, entendí. Entonces, chévere, muy, muy chévere la explicación y bueno, ojalá les sirva de algo. sí, seguro que sí, muchas gracias.